Bien, a esto nos referimos cuando decimos que se produce un cambio radical en el pensamiento o en la forma de aplicar el pensamiento entre lo que es el periodo preoperacional y el periodo de operaciones concretas. Hay una serie de experimentos clásicos que ustedes los pueden verificar a través de distintas páginas de internet en donde Piaget, mediante estas simples pruebas, demostraba la posibilidad del niño de aplicar determinadas funciones intelectuales, como lo que yo les decía en el video anterior, las funciones de transitividad, las de reversibilidad, las de conservación, ¿sí? Fíjense, acá tenemos tres experimentos sencillos, eh, distribuidos en etapa 1 y etapa 2. En la etapa 1, fíjense, en el primer experimento tenemos dos recipientes, dos vasos del mismo tamaño, del mismo volumen, con la misma cantidad de líquido, ¿sí? Ahí se lo ve claramente. En el experimento, en el segundo paso, ¿qué es lo que se hace? Mantenemos uno de los vasos, uno de los recipientes, con la misma cantidad de volumen, y a la vista del niño, a la vista del niño, eh, vaciamos el recipiente, perdón, el líquido del recipiente 2, lo vaciamos en otro recipiente distinto, más largo y más finito, como ustedes ven ahí en la gráfica. Eh, y como es obvio, como ustedes podrán imaginarse, el líquido no queda a la misma altura que en el vaso original. Y ahí se lo puede ver, se lo puede comparar. Eh, en este experimento que se hace a la vista del niño, se le pregunta al niño, ya en la etapa 2 se le pregunta, ¿cuál de los dos vasos tiene mayor cantidad de líquido? Y el niño de la etapa preoperacional va a decir que el más largo, porque ve, ¿sí? Porque está observando que el líquido supera en nivel, si se quiere, o en altura al del otro vaso, ¿sí? Al del vaso más ancho, ¿sí? Pero ya en el periodo de operaciones concretas, el niño se da cuenta de que es la misma cantidad de volumen en uno y en otro, solo que cambia el recipiente. Es decir, ya hay acá un pensamiento reversible, es decir, ya el niño es capaz de darse cuenta de que el líquido que ocupa el vaso largo es el mismo líquido que ocupó el vaso anterior. Es decir, ya se da cuenta de eso, ya puede aplicar esa función de reversibilidad y la función de conservación también, es decir, ya se da cuenta de que hay una conservación del volumen a pesar de las circunstancias físicas del recipiente. El otro ejercicio es el de número. Fíjense, tenemos en la primera etapa dos hileras de pelotitas, ¿sí? Dos hileras de pelotitas que tienen la misma cantidad y están distribuidas de una manera muy similar. Fíjense que en una segunda etapa mantenemos una hilera de la misma manera, la mantenemos en la misma forma, con la misma cantidad, y a la otra hilera la desordenamos y la ampliamos en cuanto a distancias, ¿sí? Pero conservan la misma cantidad. Si ustedes le preguntan a un niño de la etapa preoperacional cuál fila tiene mayor cantidad de pelotitas, va a decir que la fila de abajo, porque la ve más larga. En cambio, el niño del periodo de operaciones concretas ya se da cuenta de que es la misma cantidad de pelotitas, solo que están ordenadas de una manera distinta. Es decir, ya aquí se entiende o se comienza a comprender la idea de que el orden de los factores no altera el producto final. Es decir, es capaz de conservar esa idea original y pensar en que las cosas pueden retornar a esa idea principal. Y abajo también tenemos otro experimento, el de longitud. También ustedes se darán cuenta cuál es la lógica de esto. Tenemos dos líneas, ¿sí? Dos varas del mismo tamaño, iguales, idénticas. En una segunda etapa, ¿qué es lo que se hace? Se las ordena de una manera distinta.
Y se le pregunta al niño cuál es la más larga o cuál es la más grande. Y bueno, acá en este caso el niño de periodo preoperacional lo que va a decir es que la de abajo es más larga porque bueno, llega un poco más lejos, pero no se está dando cuenta o no está analizando que del otro lado, ¿sí?, no conservan el mismo punto de origen. Algo que no ocurre en el periodo de operaciones concretas porque ya el niño es capaz de darse cuenta de que hay alguna variable que está faltando y que no se está cumpliendo para poder responder a esa pregunta. Bien, hasta aquí con lo que es la teoría de Piaget. Les reitero, ustedes pueden reforzar estas explicaciones con la lectura del material. Vamos a avanzar rápidamente en lo que tiene que ver con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Aquí ustedes van a tener, ¿sí?, un esquema bastante simplificado de cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual que plantea Sigmund Freud en su explicación de cómo un niño, un recién nacido se va constituyendo en sujeto, cómo esa persona que nació se va estructurando su psiquismo de tal manera de que se va adaptando a la realidad y va formando su personalidad. Entonces, cuando ustedes escuchen etapas del desarrollo psicosexual, lo que tienen que interpretar es etapas del desarrollo de la personalidad o etapas del desarrollo del psiquismo. ¿Por qué Freud habla de sexual? ¿Por qué interviene este término? Muchas veces se interpreta mal, muchas veces se lo toma como si Freud sexualizara a los niños o a la infancia, y en realidad de lo que está hablando es de la energía psíquica expresada como pulsión. Acá hay dos términos que forman parte de la teoría de Sigmund Freud, la teoría psicoanalítica, que son la pulsión y la libido. La pulsión sería entendida como esa energía psíquica que nos impulsa a hacer cosas, ¿no es cierto? Es decir, nos mantiene activados a hacer cosas. Es un deseo no satisfecho que siempre nos mantiene activos o nos mantiene impulsados o intencionados en hacer algo. Y la libido es el placer que uno siente al momento de realizar las cosas. La libido está presente en todo, no solamente en lo que es la actividad sexual, está presente en todas las cosas de nuestra vida que nos brindan algún tipo de satisfacción o de placer. Si la idea fuera alimentarse solamente para conservar la especie, nos daría lo mismo comer frangollo todos los días, ¿sí?, o milanesa todos los días. Pero fíjense que no somos tan automáticos en eso y tenemos nuestros apetitos, nuestros gustos. Hay días que queremos comer algo, hay otros días que queremos comer una comida distinta. Si comemos milanesa todos los días nos cansamos en definitiva en algún momento. Bueno, esa variedad o esa, si se quiere, diversificación de gustos que tenemos nosotros por diferentes cosas está planteado o se genera gracias a la libido, ese placer que sentimos en hacer las cosas y ese placer que es tan diverso y es tan distinto de persona a persona, ¿sí? Estos son los dos conceptos que tienen que tener en cuenta y son conceptos que se van estructurando, son funciones, para decirlo de una manera, que se van estructurando, que se van organizando de tal manera de que se van ordenando y se van adaptando al entorno social. ¿Sí? Al principio, como se podrán imaginar ustedes, la pulsión y la libido es bastante descontrolada en un niño o en un recién nacido, es decir, en un bebé que todavía no ha incorporado ciertas normas de la cultura, de la sociedad, del medio ambiente, es decir, en esa primera etapa de su vida es pura satisfacción personal, es decir, es puro instinto, pura pulsión,
el bebé busca su autosatisfacción, es más egoísta en ese sentido y esa pulsión está de alguna manera dominando todo lo que es el funcionamiento psíquico de esa criatura. Luego, a medida que el niño, la niña se van vinculando con el entorno, van experimentando, van aprendiendo, van adaptándose, van asimilando diferentes cosas, esa pulsión se va a ir organizando, se va a ir estructurando, se va a ir encaminando y va a llegar un punto en que esa energía psíquica va a ser destinada a actividades, o esa energía psíquica que es la pulsión y la libido, van a ser destinadas a actividades productivas o actividades que son valoradas por la sociedad, como por ejemplo el estudio y el trabajo, el arte, la producción, cuestiones que son valiosas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera realzan la humanidad o realzan el sentido de la humanidad. Entonces aquí tenemos esta secuencia de etapas que, si bien ustedes tienen ahí una serie de años o de lapsos de tiempo que comprende cada una de ellas, no en todos los casos se cumple de esa manera, es decir, podemos tener alguna pequeña variabilidad en cuanto a los años, y en este punto debemos ser flexibles en el análisis y tal vez no tan radical, son más que nada parámetros como para orientarse y para tener referencia. Entonces tenemos primero la fase oral, que va desde los 0 al año, ¿sí? La etapa anal, que va de los 1 a los 3 años, la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, el periodo de latencia, que va de los 6 a los 11 años, y la etapa genital, que es la que se produce a partir de la pubertad y aplica a toda la adolescencia, que arranca en los 11 años en adelante, ¿sí? Bien, en cada una de estas etapas se va a priorizar, si se quiere, una zona erógena del cuerpo. ¿A qué nos referimos con zona erógena? A esa parte del cuerpo que obtiene el placer o a la que se le otorga mayor importancia por el placer que le prodiga al bebé, ¿sí? O al niño en este momento, ¿sí? En ese momento de su vida. Y como es obvio, ustedes se darán cuenta de que en la primera etapa de su vida el niño tiene el gran desafío de mantenerse con vida, ¿sí? Obviamente. Y para eso la alimentación que recibe de parte de su mamá es fundamental. Entonces el primer contacto, uno de los primeros contactos que tiene el niño con el entorno es a través del pecho materno, que ahí es donde satisface una necesidad de alimentación, es decir, hay una demanda orgánica intensa que lo impulsa a demandar el alimento, ¿no es cierto? Es decir, llora, se queja, pide y se calma cuando llega el alimento de parte de la mamá, del pecho materno o bien de la mamadera, ¿sí? Que ya son objetos que van de alguna manera reemplazando el pecho materno y que lo van, si se quiere, despegando de la figura de la mamá, porque en un determinado momento o en un primer momento el bebé no está integrado psíquicamente en sí mismo, es decir, no tiene una identidad personal desarrollada y se va desarrollando esa identidad. Y el primer gran desafío es tratar de despegarse de la figura de la mamá, en donde en un primer momento existe una suerte de simbiosis, de unión, porque imagínense, bueno, viene de un periodo de 9 meses en donde formó parte del cuerpo de la mamá prácticamente y paulatinamente a partir del nacimiento tiene que empezar a conformar su estructura psíquica individual. Algo que se va a producir paulatinamente a medida que se va desarrollando esta fase del desarrollo psicosexual, ¿sí? El niño desde que nace siente placer al ser amamantado, convirtiéndose la boca el centro de placer o zona erógena. Esta parte de su cuerpo le proporciona satisfacción, agrado y acercamiento hacia la madre. En los siguientes meses será capaz de sentir emociones diferentes como cólera, alegría, acercamiento y obtener placer a través de la alimentación.